Recibimos y le damos la bienvenida a nuestra querida amiga, la doctora Mari Capera, a esta parte de la entrevista VIP de Contacto Diario. Saludos, doctora, qué bueno que está con nosotros. Gracias, Víctor, por la invitación y la oportunidad de compartir con todos ustedes. Como siempre, para nosotros es un placer de mucho agrado pues, contar con usted, doctora, por esos conocimientos que cuando viene pues pone de manifiesto para orientar a todo el público de Contacto Diario. Doctora, hoy quisimos invitarla para tocar este tema que es sumamente importante y es la importancia de una buena evaluación pulmonar a tiempo. ¿Qué tan relevante puede ser realmente uno acudir a hacer una evaluación pulmonar ante el neumólogo? Sí, realmente, Víctor, lo común es que las personas esperen a tener ya la enfermedad para acudir al especialista, pero sabemos que muchas de estas enfermedades, cuando se identifican a tiempo, tenemos la oportunidad de realizar intervenciones oportunas, inclusive curar o detener la progresión de una enfermedad que más adelante pueda acarrear incluso con la vida del paciente. O sea, doctora, no podemos nosotros como pacientes hacer una costumbre, así como yo voy a chequearme al cardiólogo cada cierto tiempo, ¿no puede hacerse también así al neumólogo? Claro que sí. Primeramente tenemos como personas objetivo que tienen que hacerse una evaluación o un seguimiento neumológico de rutina. Aquellas personas que tienen factores hereditarios asociados a enfermedades como asma, como cáncer de pulmón, recomendamos que se hagan un chequeo de forma rutinaria. Aquellos pacientes con exposición a humo de tabaco o dispositivos electrónicos, es decir, todas las personas que han fumado o que su entorno fuma o tienen exposición al humo de tercera mano. ¿Cuál es ese humo de tercera mano? Las personas que trabajan en lugares donde se fuma, luego de que ya la persona apagan el tabaco, en los textiles de las telas, de las cortinas, se quedan sustancias tóxicas. Entonces estas personas deben de hacerse una evaluación pulmonar. Asimismo, aquellas personas que van a iniciar un entrenamiento de ejercicio para valorar su función pulmonar, y también o sobre todo aquellas personas atletas que van a enfrentarse a un entrenamiento arduo deben de hacerse una evaluación pulmonar, porque sabemos que hay desencadenantes como es el ejercicio para enfermedades obstructivas. Doctora, y en este momento ¿no sería también sumamente interesante hacerlo después del mundo haber pasado esta pandemia del COVID-19? ¿No sería interesante? Bueno, ya soy sobreviviente del COVID. ¿No fuera interesante yo acudir al neumólogo a hacerme esta evaluación para ver cómo siguen, cómo están mis pulmones? Claro que sí, Víctor, y sobre todo porque se han realizado diversos estudios y encontramos que gran parte de la población, incluso después de haber padecido un COVID leve, presenta lo que se llaman secuelas de COVID, que van a ser manifestaciones de la enfermedad, incluso en aquellas personas que tuvieron una enfermedad leve y personas que ni siquiera supieron que tuvieron el diagnóstico y ya tienen secuelas tanto en la tomografía como en las pruebas de función pulmonar. Doctora, esta gripe que anda actualmente, mucha gente con virus gripal, ¿a qué entiende usted que se debe? Los procesos respiratorios virales son estacionales, generalmente, entonces se asocian a este periodo del año, sobre todo entre octubre y febrero. Por eso la vacunación contra la influenza se inicia en octubre. Pero ¿qué estamos viendo? Que con el cambio climático y la afectación de las estaciones como fuera de temporada, asimismo está cambiando la forma de expresión de la enfermedad. Entonces antes veíamos que la gripe iniciaba generalmente en diciembre con los meses fríos, pero ahora con este cambio lo estamos viendo más temprano. Asimismo pone parte en la cuota lo que es el inicio del año escolar, porque los niños llevan los procesos virales a la casa, y se está investigando, ¿verdad?, alteraciones en la inmunidad de las personas, sobre todo luego de la infección por COVID-19. Cuando el virus gripal llega, realmente produce, aparte del malestar en el cuerpo, fiebre. Y ahora, doctor, en este momento cuando hay fiebre, pues sobre todo las madres, los niños se preocupan, porque con este brote ¿cómo se llama? Del dengue que hay,
después la gente se preocupa. ¿Hay alguna similitud, alguna asociación con el virus gripal, el dengue y esos asuntos? Hay muchas manifestaciones en común, pero generalmente lo que vemos en la fiebre del dengue es la forma o la característica de la fiebre, la cual va a variar y tiende a desaparecer al quinto día. Generalmente no se asocia tanto con manifestaciones de vía aérea superior, como sería la secreción de moco o rinorrea. En el dengue hay más dolor retroocular, pero una característica, cuando padecemos dengue, hay una alteración posterior de la inmunidad que te predispone a infección por otros virus y otras bacterias. Por eso es que siempre le decimos a los pacientes, luego de una afectación por dengue hay que estar vigilante porque puede coinfectarse o afectarse por otro virus, como puede ser el virus de la influenza o bacterias que produzcan neumonía. Entonces, ese paciente, luego de que pase esta afectación del virus del dengue, hay que estar vigilante y precavido de que no haga una neumonía por una bacteria. Entonces, se confunden y pueden coexistir juntos. Una persona puede tener dengue y puede tener influenza, que lo estamos viendo muy común, porque ambos virus están ahora circulando en la población. ¿Impacta, es más fuerte, doctora, cuando un paciente puede tener los dos virus? Sí, hay más gravedad y es un paciente que tenemos que tener más cautela y se pone entonces, aparte de la hidratación, que es el pilar fundamental del manejo de la fiebre de dengue, se debe de colocar entonces el antiviral que utilizamos para tratar de la influenza, que en este caso es el oseltamivir. Entonces, al coexistir dos procesos virales, hay mayor riesgo de complicaciones y es un paciente que tenemos que tener mayor vigilancia. Doctora, después de haber vivido esta experiencia del COVID-19 y viene ahí que la influenza, que el dengue, precisamente hay que recomendar, hay que vacunar. ¿Se resisten los pacientes a vacunarse producto de toda esta aureola que se ha creado en el mundo con respecto a las vacunas? ¿Ha sido difícil para ustedes como médicos? Sí, realmente hay una corriente antivacuna ahora mismo muy fuerte, sobre todo por el desconocimiento de la población y ahora aunado a la propuesta de la ley pro vacuna que está actualmente discutiéndose en el Congreso. Lo que hay mucha desinformación, pero señores, tenemos años ya utilizando vacunas y vemos el cambio. Si no se hubiese vacunado contra COVID, no pudiéramos estar aquí ahora sin mascarilla y tuviéramos quizás llorando más pérdidas. Entonces hay siempre que incentivar la vacunación. Ahora el Sistema Nacional de Salud está llevando a cabo un amplio ejercicio de vacunación contra influenza orientado principalmente a las personas de riesgo, mayores de 60 años, niños mayores de 6 meses hasta los 2 años, mujeres embarazadas y personal de salud. Es la persona prioritaria para la vacunación de influenza. Entonces debemos de exhortar a la población a que se vacune, porque yo siempre he dicho, una influenza maltratada puede llevar a la muerte del paciente y se complican con neumonías por bacterias muy agresivas. Entonces creemos que la influenza es la gripe común, pero es una gripe común que puede matar. Entonces tenemos que prevenirla si tenemos a mano la vacunación. Entonces, tal cual usted señala, debe ser un trabajo que debe hacer arduo en cuanto a diseño de estrategia por parte del Ministerio, de las autoridades de salud pública, porque hay que crear conciencia en la gente, porque con este asunto que creó el COVID, mucha gente ahora se resiste y queda incrédulo por la misma situación que usted dice, muchas veces por la ignorancia, porque desconoce. Pues a la gente hay que formarlo y decirle cuál es la importancia que tiene realmente la vacuna, porque mucha gente se resiste y es porque duda del efecto que puede hacer las vacunas. Entonces, eso hay que sacárselo a la gente de la mente, hacerle entender la importancia y el efecto positivo que puede tener la vacuna para salvar vidas. Claro, y sobre todo informar y comentarle a la población que la vacuna no es para que no le dé la gripe. La vacuna es para que la población de riesgo no tenga un proceso grave que pueda matar niños menores de 2 años, personas mayores de 60 años e inmunocomprometidos. Le va a dar el proceso, pero le va a dar más leve y va a evitar complicaciones de la influenza en la persona de riesgo. Por eso es que se debe de vacunar. Porque así mismo, doctora, como se crea en esa campaña, por ejemplo, de cómo evitar que el mosquito que produce el dengue se reproduzca, por ejemplo, en esos cacharros que hay en los patios, en las calles, por desperdicios que se tiran, así mismo hay que crear la campaña. Estamos conscientes y claro que si usted
bota en el patio detrás de su casa una tapa, un galón o cualquier tipo de recipiente que pueda acumular agua, ese es el espacio perfecto para que el mosquito que produce el dengue se reproduzca. Entonces, creamos esa conciencia, creemos que eso es cierto. Entonces, si creemos que eso es cierto, ¿por qué entonces dudar de las orientaciones que dan las autoridades de salud pública con respecto a los efectos positivos para salvar vidas que dan la vacuna? Entonces, es algo que yo siempre hago como el símil para que la gente cree conciencia y sepa que realmente eso es cierto. Y viene la vacuna de dengue, aprobada ya por la Organización Mundial de la Salud. Nuestro país que ese va a ser está en otro trámite. pleito, ese va a ser otro pleito. Pero yo quiero saber qué padre no va a vacunar a su niño contra dengue. Bien. Doctora, pues nosotros una vez más queremos agradecer su presencia, como siempre, aquí en Contacto Diario, para llevarnos esas orientaciones e informaciones en su condición de neumóloga. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. La doctora Marica Pérez, neumóloga, compartió con nosotros en el día de hoy en esta parte de la entrevista VIP.